Buenos días con todos. Hoy es un tremendo placer presentar a nuestro nuevo invitado a una nueva sección de nuestro proyecto periodístico donde vamos a incluir las preguntas de nuestros seguidores. Él es un destacado periodista trujillano y escritor, autor de su primera novela Los hombres que mataron la primavera. Ha sido también editor general del diario El Correo y es director de su propio medio digital, Conexión Norte, en el cual ejerce el periodismo independiente y objetivo. En el 2019 ha publicado su libro compilatorio Crimen y Testigos, quien a través de su experiencia como periodista ha cuestionado la realidad desde una mirada crítica y reflexiva. Aficionado a la música, se considera un gran melómano y a la vez también es aficionado del libro Trilce de César Vallejo y la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Bienvenidos a Un Café con Omar Aliaga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, contento. Gracias por la invitación. Es siempre un placer compartir un café y más aún si es con una buena conversación. Cuéntenos, ¿cuál es el café que lo ha acompañado durante su trayectoria como periodista y escritor? En los últimos años que recuerdo ha sido el café americano, pero digamos que inicialmente era el café pasado. ¿Por alguna anécdota en especial? No, pero el café lo asocio con un tema de conversación, de momentos de por así decirlo, momentos más de estabilización en medio de la vorágine de la rutina. Así que para mí es un ritual, sobre todo en las mañanas. Lo tomo más que nada en las mañanas, un par de tazas por lo menos. Antes solía ser en la calle cuando trabajaba en oficina, en un diario, una redacción. Hoy en día que normalmente trabajo desde casa, ya es en casa. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a conversar sobre su novela. Ha sido muy exitosa, muy bien recibida aquí en la ciudad, Los hombres que mataron la primavera. Para las personas que no lo conocen, cuéntenos un poquito de qué trata y cuál es el objetivo principal de su libro. A ver, esta es la portada, la edición del Fondo de Cultura Económica, porque inicialmente salió a través de la editorial norteña trujillana Infolectura de mi amigo Jorge Tume, y este año fue lanzada por el Fondo de Cultura Económica del Perú, que es una editorial, digamos, que proviene de México, es internacional, pero que tiene sede acá en el Perú. Y bueno, es una novela, obviamente, pero es una novela realista. Está ambientada principalmente en la ciudad de Trujillo, entre los años 2007, 2008, 2009, con un salto temporal al final de 10 años más adelante, 2019, y que engloba los temas que quizás para muchos son temas actuales del país, ¿no? Que es el crimen, la corrupción institucionalizada, pero también tiene pues historias que van desde lo amoroso, romántico, hasta historias que tienen que ver con los desafíos sociales que hay en el país, en distintas partes del país. En fin, tiene varias aristas, diría yo, pero sin duda lo que más prevalece es la historia pues del crimen y de la corrupción que hay en el país. Sabemos que Trujillo es un escenario importante en la novela. Coméntenos, ¿qué papel tiene nuestra ciudad en su novela y por qué decidió plasmar todo lo que nos estaba ocurriendo? ¿Sintió que quería transmitir algo mucho más del periodismo, quizás? Bueno, algunos dicen que la ciudad de Trujillo es la protagonista verdadera de la novela. Puede ser, quizás quería de alguna manera trazar un poco la descripción de la ciudad que yo he vivido en los últimos años y que es una ciudad que ha cambiado, ¿no? Que dejó de ser una ciudad tradicional con cierto señorío, con alguna herencia de los siglos XIX, y se convirtió en la ciudad que ahora conocemos, que es una ciudad creciente, galopante, de emprendedores, pero también de mucho, lo que Alberto Vergara llama de mucho dinero sin ley, ¿no? Sin ley, que entra y sale, y vemos negocios por todos lados y mucho gasto, y a veces nos preguntamos de dónde sale,
y todo eso, ¿no? Entonces, ese escenario, esa modernización de una ciudad cosmopolita, pero a la vez desordenada de ratos, variopinta, y con muchos índices de situaciones ilegal, es lo que finalmente quizás como periodista traté de asimilar todo eso y plasmarlo, pero esto es una novela, es una ficción, a pesar de que está basada en hechos reales, y la escribí porque aunque estaba pensando en escribir otro tipo de libro, aunque se parece mucho, un día me contaron una historia. Siempre repito esto, pero es que es la génesis del libro, que aquí hubo un escuadrón de la muerte en Trujillo, entre los años 2007 y 2008 justamente, que supuestamente mataba a presuntos delincuentes, pero que fue acusado de matar a unos chicos que no tenían nada que ver, y por eso obtuvo una condena a ese escuadrón, o le tocó una condena, ¿no? Y alguien me dijo, ¿tú sabes cómo empezó el Escuadrón de la Muerte? ¿No? Y me contó que todo se había iniciado con el robo de un botín millonario en la casa de un exministro de Estado del segundo gobierno de Alan García, por esas épocas, y que eso fue lo que desencadenó la creación del Escuadrón de la Muerte. Entonces me pareció algo interesantísimo y me aboqué de lleno a empezar a escribir esa novela, a averiguar todo lo que había que averiguar y a escribir la novela, ¿no? ¿Qué aspecto encuentras quizás en la ficción literaria que te permite expresar ideas o explorar temas que en el periodismo de pronto no es posible? Es que lo permite todo, ¿no? En el periodismo tienes el límite de la realidad, de la verdad. En el periodismo no puedes escribir algo que no puedes verificar, que no puede ser verificable, que no puede ser comprobable, si no estarías cometiendo una falta o un delito. Entonces, en cambio en la ficción, en este caso en la novela, uno puede explorar distintas aristas, y me gusta mucho ese límite así que puede romperse entre la realidad y la ficción, entre qué es real y qué no es. Entonces eso que no se puede hacer en el periodismo me parece mucho más rico de explorar. Aparte las formas, eso también te permite explorar con las formas del texto. Y que también se puede hacer en el periodismo cuando quieres ser ambicioso, hacer periodismo narrativo, pero en la ficción digamos que la ficción lo permite todo, ¿no? Y esa libertad creativa es lo que me llama más la atención en relación al periodismo para ese tipo de cosas, ¿no? Y de pronto se quedó, quizás ahora actualmente, ¿no? Sabemos que el libro ha sido publicado hace 2 años, pero ahora con todo lo que está pasando, con cada nueva historia que se ve en las redes, en las noticias, ¿no? Sobre el tema del vandalismo, la delincuencia, las extorsiones, de pronto siente esas ganas de volver a escribir una segunda parte, o quizás sintió en algún momento que se quedó corto de pronto con alguna historia que debió de pronto ponerla, ¿no? En ese momento. Sí, bueno, lo que pasa es que yo sí estaba encaminado en un proyecto, en una historia parecida, pero que era un poquito más política que esta. Pero todo lleva también al crimen de alguna forma, así que estoy pensando en eso también y quiero explorarlo también, y obviamente hay todavía cosas que se pueden escribir, que se pueden hacer en relación a esto. Vamos a ver hasta qué punto, porque también puede ser que explore otros temas, pero sí he pensado en una precuela de esto, que es un poco lo que me está motivando por ahora. ¿Abordaría los nuevos temas que están sucediendo en nuestro país, en nuestra ciudad? Sí, aunque suelo yo un poco escuchar el consejo de Ryszard Kapuscinski, que él decía, que es un gran periodista polaco, decía que es mejor escribir sobre algo que ya ha pasado un tiempito, porque ya sea, ¿no? ya sea, por así decirlo, se ha cohesionado mejor en el recuerdo, en nuestras sensaciones. O sea, si bien uno puede escribir sobre algo reciente, puede escribir algo más o menos reciente, ¿no? No tanto tal vez, porque a veces hay que dejar que se asiente un poco para verlo con una mejor perspectiva, pero igual está vinculado a la actualidad, sin duda, ¿no? Sí.
También sabemos que participa en columnas de opinión, tanto en el diario La Industria como El Correo. Cuéntenos, en ese espacio que le brindan ambos periódicos, ¿no? Usted hace una visión un poco más reflexiva, crítica, ¿no? En temas de política. ¿Cómo ha llevado los últimos temas? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Le dan cierta libertad de pronto para poder opinar de estos temas? Sí, la verdad que sí. He tenido suerte de que por lo general me han dado libertad casi absoluta, digamos. Por ahí siempre ha habido, ¿no? Oye, pero mira, tal vez está siendo muy fuerte, ¿no? Pero sí, siempre he podido prevalecer, he podido imponerme, por suerte, dentro de todo, sí. Quizás también he aprendido con los años a ser moderado, pero no en el mal sentido, ¿no? Sino que quizás es normal cuando uno es más joven, más impetuoso, más emocional. Me ponía más punk, me ponía más heavy metal a la hora de escribir, quiero decir, cuestiones periodísticas. Y cuestiones que quizás ahora ya no escribiría, no porque estén necesariamente mal, sino por el tono, porque quizás era muy grueso a veces. Yo a veces lo leo, son cosas que escribí cuando tenía 20 y tantos, y digo, ¿cómo poder escribir todo esto? Pobre hombre, pobre mujer, porque había límites, ¿no? Entonces, y como también estamos en una época que suele ser un poco más políticamente correcta, por lo menos en público, es natural que ya hay cosas que ya no escribiría, ¿no? Como le ocurre seguramente a todos los que han publicado cosas hace 10, 15 años atrás. Entonces, he ido cambiando un poco y me he vuelto más bien un poco, creo yo, a lo mejor me equivoco, con los años me he vuelto un poco más profundo y analítico, reflexivo y menos impetuoso, menos gritón, por así decirlo, en términos de columnas de opinión, ¿no? Entonces, de ser me he tratado de darle un poco más de contenido, más que, digamos, explosión, ¿no? A pesar de que los tiempos actuales dictan más bien lo contrario, ¿no? En las redes sociales predominan los que más gritan, o sea, si yo hubiese... más expresa, ¿no? Sí, el que grita más que el que reflexiona más, ¿no? Necesariamente. Entonces, yo creo que si el Omar Aliaga que escribía hace 10, 15 años, ahorita la haría linda probablemente en las redes, ¿no? Bueno, una pregunta que nos dejó Ana Carranza es: ¿qué es lo que más te gustaría que tus lectores comprendan o sientan después de leer tus historias? Bueno, qué linda pregunta y que no me había puesto a pensar claramente, pero yo valoro mucho cuando me ha pasado y la verdad que lo he releído como cuando a ti te gusta alguien y te escribe cosas que te hacen sentir bien y lo lees como 100 veces. Ya, eso me pasa cuando yo leo un comentario de algún lector, quien quiera que sea el lector, pues una persona reconocida, conocida o no necesariamente conocida, pero que te da una visión distinta, que te hace ver un detalle que tú no habías reparado de tu propia obra. Y a mí eso me parece genial, es muy lindo, yo lo valoro mucho. Entonces yo lo que quiero es creo que todo escritor lo que más aspira es que el lector le mueva algo, ¿no? Le mueva algún tipo de reflexión, de sensación, le haga emocionarse en alguna medida. Puede ser que lo haga emocionarse porque se siente identificado, puede ser que lo haga emocionado porque siente repulsión hacia algo que hizo algún personaje. Entonces esas cosas creo que son lo que más motivan a un escritor, me parece a mí, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora pasemos a su trayectoria como periodista. Usted actualmente es el director de Conexión Norte. Coméntanos, ¿cuál es la diferencia que marca su proyecto, su medio periodístico de los diferentes medios que aquí existen en Trujillo? Bueno, estamos tratando de no enfocarnos en una sola cosa, que creo que también es algo que se hace habitualmente porque los públicos son cada vez más segmentados, ¿no? Y es lo que nos dictan que hagamos de alguna forma, la realidad o la actualidad, no sé, pero tratamos de ser un poco ambiciosos en incluir varias temáticas, no solo política, actualidad, coyuntura policial, que hay mucho acá en Trujillo, por ejemplo, sino también cultura, por ejemplo, cultura,
deporte, ¿no? Cosas de tendencia. O sea, tratamos de cubrir, a veces es imposible cubrirlo todo porque necesitas un grupo mucho más grande, pero el grupo pequeño que tenemos tratamos de cubrir todo eso. Creo que también estamos tratando de dar algunos contenidos que ya se están dando en el ámbito nacional, internacional, pero que aquí en Trujillo no se da mucho, que es, por ejemplo, ciertas cosas que tienen que ver con los videos, o sea, ciertas innovaciones que tienen que ver con los videos. Todavía no lo logramos en la medida que yo quisiera, pero estamos tratando de hacerlo poco a poco, según nuestras posibilidades y limitaciones, darle algo distinto y tratar de profundizar en algo, ¿no? Porque la mayoría de medios que hay en medios digitales, redes sociales, plataformas digitales, se quedan con el anuncio, es decir, con lo último, esto pasó, pero no se profundiza en las causas ni el porqué, porque nos gana la inmediatez, ¿no? Y en eso caemos todos, ¿no? No digo que nosotros no caigamos en eso, también caemos en eso, pero estoy siempre tratando de pelear por profundizar en algo, por responder algunas preguntas al que el público se haría, más allá de solamente dar o soltar la noticia, ¿no? Que es lo que muchas veces, hay medios que se especializan en eso porque les genera mucha reacción solamente soltando la noticia, ¿no? Pero hay que ir más allá, y eso sí tratamos, esas cosas tratamos de darles de diferencia. Estamos en el camino, no te diría que nos diferenciamos por eso ahora mismo, pero estamos tratando de hacerlo, ¿no? Julio Villanueva Chan, en una charla que brindó para un curso en el cual estoy de la universidad, comentó algo que me dejó pensando, ¿no? Que fue, los periodistas tenemos la suerte, el don de poder entrevistar a quienes queremos escuchar, a quien queremos escribir de ellos. ¿Usted comparte ese pensamiento? Claro, obviamente hemos tenido oportunidad como periodistas, tenemos muchas veces oportunidades de conversar con gente de la que obviamente quizás si no fuésemos periodistas no hubiésemos podido acceder a tener una charla con esa persona. Eso es verdad, ¿no? Me ha pasado así a lo largo de los años. Pero también, obviamente, entrevistas a mucha gente que es impresentable, ¿no? Con la cual, si no fuera por el periodismo, tampoco te hubieras sentado a hablar, seguramente, ¿no? Exacto. Pasa de todo, porque son voceros, son representantes de ciertos grupos, de políticos, qué sé yo, o tienen algún cargo importante, ¿no? Hay mucha gente impresentable con cargo importante en el país. Pero también es verdad de la otra, ¿no? Lo que dice Julio Villanueva. Julio Villanueva Chan, lo que pasa es que ha hecho mucha crónica y perfiles. Entonces se ha dedicado a conversar y a averiguar y a profundizar en gente que seguramente por lo general él admira, o por lo menos le llama mucho la atención por una característica particular. Y desde ese punto de vista, claro, él tiene esa visión. Pero para quienes hemos hecho un periodismo de calle, de todo, como es mi caso, que hemos estado en el diarismo, he estado en el diarismo muchos años, bueno, lo que hago en Conexión Norte también es una forma de diarismo, porque todos los días hay que estar compartiendo contenido, ¿no? Recogiendo información. Y entonces ahí hay eso, pero también hay lo otro, ¿no? Entonces, hay una gran parte de verdad, sí, lo que dice Julio Villanueva, lo comparto. Yo he tenido suerte también de hablar con gente cuando estaba en el Live Festival, cuando vino Vargas Llosa, he podido por lo menos hacerle un par de preguntas aquí en Trujillo a otros escritores que admiro, ¿no? A políticos, economistas que también yo veía por la televisión, ¿no? Entonces, sí, eso sí es verdad. Y hace poco también vimos una entrevista que usted le hizo a Arturo Fernández, el exalcalde de Trujillo, ¿Ya? En el cual, conocemos las características, ¿no? de este personaje tan controversial, tan mediático. Un poquito tenso, por ratos estuvo, pero terminó amistosamente. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es la clave del periodista, en este caso, o usted en su trayectoria, para poder manejar este tipo de entrevistas? Estaba hablando de esa entrevista en particular, a algunos les parecería que me bajé por ratos, pero estaba tentado a patear el tablero también e irme de boca, pero la verdad que ya eso te da, me imagino, una madurez, me imagino, ¿no? Pero dije, no, quiero que haga esta entrevista, quiero hacer la entrevista, quiero que siga hablando, quiero que siga hablando, quiero escuchar y quiero hacerle algunas preguntas que quizás no voy a poder hacerle si es que la cortamos, ¿no? Entonces traté de manejar la entrevista, traté de llevarla por el lado en el que él tampoco se
se ponga irascible y cortemos la entrevista. Entonces traté de llevar la entrevista hasta su final y ahí tuve que ceder un poco en algunos momentos, pero no me privé de hacerle las preguntas necesarias. Yo creo que lo importante acá es saber que cuando la tensión se está acumulando hay que buscar una salida, ¿no? Hay que buscar una salida. Necesitas frialdad, más aún en una entrevista que está así en vivo, que no es lo mismo que una entrevista cuando tú grabas, que lo puedes editar, que incluso se puede parar y nos arreglamos, hablamos y retomamos, pero ahí hay una cosa que está saliendo en ese momento y tienes que manejarlo de otra forma. Yo creo que es muy difícil hacer entrevistas en vivo, es muy difícil porque es difícil controlar la situación, pero cuando un entrevistado es con las características del señor Fernández, porque en otros casos no debería ser tan problemático, ¿no? Pero en esos casos sí, sabiendo además, como él dijo en la entrevista, que no me había dado antes entrevistas porque no estaba molesto por algunas cosas que había escrito sobre él, entonces obviamente había ya una tensión previa. Sin embargo, él terminó bien y terminó incluso diciendo que me respetaba como periodista y todo eso. Así que bien, creo que hay que ser un poco frío, a veces hay que dejar un poco el ego y la vanidad de lado también en una entrevista, porque a veces el periodista que entrevista o que tiene mucha fama de ser entrevistador suele ser un poco vanidoso, no quiere quedar bien siempre, no quiere ser el gran entrevistador, el que le tiene miedo. Pero a veces es mejor, bueno, finalmente no hay que olvidar que el objetivo principal de toda entrevista es que el entrevistador hable, se exprese y diga aquellas cosas que normalmente no diría. Exacto. Entonces, uno tiene que pensar en ese objetivo más que en el lucimiento personal, ¿no? Que te lo brinda a ti justamente, ¿no? Al periodista en ese momento. Bueno, coméntenos cuál fue lo que atrapó a Omar Aliaga en su adolescencia para estudiar periodismo. ¿Qué fue lo principal que encontró Omar Aliaga y dijo, yo voy a ser un gran periodista o yo voy a ser un gran escritor? Que me gustaba escribir, me gustaba leer también. Creo que eso fue lo principal. Quería ser escritor y como ya lo he dicho algunas veces, algunos de los escritores que yo admiraba fungían de periodistas o ejercían el oficio, ¿no? El mismo Mario Vargas Llosa, el mismo Gabriel García Márquez, Hemingway, el mismo Ciro Alegría, ¿no? Aquí en el Perú, en La Libertad. Hasta Vallejo fungió de periodista, escribió crónicas. Y bueno, entonces le dije, ese es el camino, ¿no? Para mí era como un sueño ser periodista y escritor, ¿no? Que me digan el periodista y escritor Omar Aliaga, ¿no? Entonces me pareció, qué bien suena ese. Pero entonces eso era lo que quería, me di cuenta que eso era lo que me llamaba la atención. Y lo decidí así, ¿no? Que estudiaría periodismo, pero con la intención también de ser escritor, de tener esa especie de bigamia, ¿no? De ser un bígamo. Claro. Y tratar de convivir con esa bigamia. Pero inicialmente el periodismo es tan absorbente que me aboqué de lleno al periodismo los primeros años, que dejé de lado la literatura. Sin embargo, estoy tratando de ponerme al día. Perfecto. Una pregunta que dejó Brian Castro es, en sus primeros trabajos en alguna editorial, ¿no?, que ha tenido, ¿se puede decir que ha pagado como derecho de piso quizás? ¿Alguna incomodidad de pronto cuando uno es nuevo, ¿no? Está egresado, ¿no? ¿Editorial te refieres o medio? En editorial o... Pero para, si desea... ¿como escritor o como periodista en un medio? Bueno, me puso editorial, así que como escritor. Bueno, vamos a tratar de verlo Bueno, como escritor, no por suerte, porque el primer libro que publico, que es Crimen y Testigos, y luego publicó otro compilatorio sobre la pandemia, y después la novela, ¿no? Pero ese primer libro, ya lo hacemos. Tuve la suerte de conocer a Jorge Tume, que es muy amigo mío, que es el director de Editorial Infolectura, una editorial que ha ido creciendo mucho en los últimos años, desde Trujillo. Entonces ya teníamos como planeado publicar algo conmigo, ¿no? Entonces él me decía, oye, ya tienes que publicar, ¿qué hacemos? Como él ya empezaba a publicar autores, y quedamos en que publicaría, entonces digamos que tuve la suerte de tener al alcance a un editor, a un director de una editorial que me dio las facilidades y fuimos para adelante con él, ¿no? No tuve que ir a tocar puerta por puerta, oye, mira, quiero escribir. Entonces fue sencillo y lo trabajamos como se trabaja una editorial seria y grande, es decir, que
tú das tu trabajo, haces tu trabajo y él te paga las regalías o acuerdan una manera de compensación y ya listo. Entonces así fue y así se ha manejado con él siempre. Entonces por ahí no tuve... Ahora, en cuanto al periodismo, no sé si esa también era la parte de la pregunta, pero por si acaso la respondimos. En cuanto al periodismo, obviamente los primeros meses, primeros años, trabajaba mucho a cambio de muy poco, ¿no? Eso sí, lo digo, y cuando a los chicos con los que he estado, yo les he dicho eso, no quiere decir que tienen que aceptar lo mismo que yo acepté, pero me ayudó porque me fogué y me hizo aprender mucho. Y es como una inversión que tú haces. Es una inversión para luego ya decirle, ahora yo tengo conocimiento, tengo expertise, sé lo que hago, ya valgo, ¿no? Entonces, ya ahora sí, si quieres, sí, si no, no. Exacto. Cambia la cosa, ¿no? Yo creo que yo empecé en el periodismo no pensando en lo que iba a ganar, sino en lo que quería lograr ser como periodista, ¿no? Pero obviamente tampoco puedo decir que todo el mundo puede hacer eso porque quizás tiene otras urgencias, ¿no? Y yo las tenía, pero digamos, quizás pude hacer eso, no lo sé. Para finalizar, ¿algún proyecto próximo literario que esté a publicar, quizás? Sí, la novela que te conté que estaba trabajando, que puede ser como una precuela o secuela, porque también va a tener seguramente saltos temporales de tiempo, pero que está sobre todo ambientado en la época en que Acuña le gana Lapra a su viejo bastión, Trujillo, y que se deriva en un montón de cambios que llegan a ser un cambio incluso a nivel nacional, ¿no? En la política, en la vida social. Yo viví ese cambio, esa elección, porque justo ese año que Acuña le gana a Lapra, en esa campaña, yo ingreso a trabajar a Diario Correo como reportero de la sección política y cubrí esa elección y la recuerdo muy bien y me marcó y sabía que iba a escribir algún día sobre eso, pero obviamente la novela va a tener muchas más cosas. Digamos que ese es el núcleo argumentativo. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta charla que nos ha brindado. Es un gusto. Yo creo que todos los alumnos que estudiamos periodismo estamos muy contentos con esta charla que nos ha justamente dado y también aconsejado, pues, ¿no? A la vez en el tema de entrevistas y novelas, ¿no? Y la trayectoria como un periodista ejerce. Así que muchísimas gracias, Omar Aliaga, por este momento. Y agradecemos también a todos los que nos están siguiendo y a las personas que han dejado sus preguntas en nuestro programa periodístico para poder hacer a nuestro invitado. Muchísimas gracias.